Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Aquí estamos comenzando nuestro curso, nuestro nuevo curso en Cursar Virtual de Género y Sexualidad, Lecturas Cruzadas. Es para mí un gran placer iniciar este nuevo curso aquí en Cursar Virtual. Espero que seamos muchas las que estamos pensando estos temas. Eh, Antes de comenzar con la clase de hoy, algunas aclaraciones respecto de la metodología para aquellos que nunca hicieron un curso virtual conmigo. En primer lugar, las quiero invitar y los quiero invitar a que se presenten, hagan su presentación al foro presentaciones. Van a ver que hay dos foros, uno es el foro presentaciones, otro es el foro clases. La idea básicamente es que comenten cuál es su trayectoria, cuál es su formación, por qué le interesa en hacer este curso virtual, cuáles son las lecturas previas que tienen. Eso es importante para que para que vayamos conociéndonos entre todas, entre todos, así que ese es el primer elemento, ¿no? Por otro lado, tenemos el foro clases, donde la idea es que después de cada clase mía, bueno, hagan sus consultas, sus intervenciones, sus aportes. Yo siempre digo que es el corazón de los cursos virtuales, para que esto no sea un monólogo, para que no sea simplemente una suerte de soliloquio mío. Entonces, quiero invitarlos a que hagan intervenciones, a que no tengan timidez, a que no tengan miedo, a que suban textos que quieran subir, a que hagan comentarios, por supuesto dudas también, etcétera, etcétera. Los invito a eso. Bien, ahora, sobre el tema del curso, ¿no? Este es un curso, ustedes saben, este año ya en curso virtual, ya he dado un curso sobre la filosofía de Paul B. Preciado, que fue la primera vez que pensamos el tema del género vinculado con la deconstrucción, que es la filosofía propia de Preciado. Hay un texto de Preciado en este curso, ahora voy a comentarles igual bien todos los textos en detalle. Pero a partir de ese curso de Paul B. Preciado, que fue básicamente un seminario sobre sus libros, sobre sus textos particularmente, un poco el desprendimiento es este otro, que yo titulo Género y Sexualidad, Lecturas Cruzadas, porque no es solamente sobre un autor o una autora, como era Preciado, sino sobre varias y varios, porque también sumé un texto de Foucault. Particularmente, como son 8 clases, hice una selección de 8 textos. De 8 textos, esos textos son libros, o bien son capítulos de antologías, o bien son artículos o papers, ¿no? En general traté de que sean textos breves, ¿no? De que no sean libros. Hay algunos libros, pero de todas maneras yo voy a indicarles cuáles son las partes de ese libro que creo que son más importantes, por lo menos para exponer o para debatir. Y la mayoría son artículos, ¿no? Son artículos, son entrevistas, son textos que intento que sean breves, ¿no? Y que, como les decía, es un poco es un desprendimiento de aquel curso que yo di a principio de año, aquí en Curso Virtual, sobre la filosofía de Paul B. Preciado, porque me parecía que era interesante ampliar las voces y hacer efectivamente, como puse como subtítulo, lecturas cruzadas, ¿no? Esas lecturas cruzadas van a responder igual, como vamos a ver, a una lógica, hay una lógica. La clase de hoy vamos a ver un paper, porque es un paper de Anne Ferguson, que este paper de Anne Ferguson se llama Sex War, The Debate Between Radical and Libertarian Feminists. Una aclaración, de los 8 textos que yo marqué, hay 3 textos que están en inglés, ¿no? Que yo no conseguí las traducciones, así que los vamos a subir en inglés. Intentaremos buscarlos si hay algún tipo de traducción online, aunque sea no oficial, en castellano, o si ustedes lo consiguen. Pero, ¿por qué los puse? Bueno, los puse, yo voy a explicarlos de todas maneras en detalle, voy a hacer traducciones simultáneas a medida que leamos el texto, porque me parece que son indispensables, son textos indispensables, por lo menos para el curso que yo diseñé, que básicamente tiene que ver con una línea interna del feminismo, esa es la realidad, digamos, ¿no? Vamos a tomar una línea interna, que es esta línea que se ha llamado feminismo libertario, ¿no? Vamos a tratar de entender qué es. Y luego analizar ciertas discusiones al interior de esa línea, no necesariamente con feministas libertarias, sino con feministas de diferentes corrientes, en relación a 3 temas que tienen que ver con la sexualidad. Por eso titulamos a este curso Género y Sexualidad, porque un poco el eje es, y eso se desprende un poco de este paper de Anne Ferguson, sex wars, o sea, guerras sexuales, ¿no? La idea es pensar
este complejo entramado entre el género y la sexualidad, y particularmente expresiones puntuales de la sexualidad, que son el sadomasoquismo, la pornografía y la prostitución, que son temas polémicos, que son temas que están abiertos a debate, y la idea precisamente es que este curso sea un espacio para, primero, para comprender argumentos, para comprender posiciones, y luego sí, obviamente, para debatir y para fijar otro tipo de posiciones. Cada una de ustedes, cada uno de ustedes podrá tener su posición particular, personal. Así que vamos a iniciar, como yo les decía, antes de iniciar con la clase de hoy, hoy vamos a ver Anne Ferguson, que yo titulé Dos feminismos. Porque me parece, ¿por qué puse este texto de Anne Ferguson? Que es un texto de 1984. Porque me parece que es un buen mapa, es una buena cartografía para ordenarnos al debate, para ordenarnos a las lecturas cruzadas, ¿no? Después, la segunda clase, puse a Judith Butler, donde titulé género, simplemente porque obviamente puse Gender Trouble, que es el género en disputa. Ese libro es fundamental, de 1990. Traté de ordenarlos de manera cronológica, salvo estos dos primeros, porque me parece que es importante tener primero un planteamiento cartográfico, una suerte de mapa del estado de la cuestión y de la discusión de las sex wars, y eso lo da el texto de Ferguson. Y luego puse a Butler porque me parece que Butler da ciertos elementos fundamentales de lo que sería el feminismo de fin de la segunda ola y de la tercera ola. Me parece que es fundamental. Butler es un poco, desde mi punto de vista, quien articula los principales elementos. Y después sí armamos dos clases, digamos, en función de un tema. Por ejemplo, la clase tercera y la clase cuarta, donde pensaremos el sadomasoquismo a partir de textos de Gayle Rubin, de Leather Menace, la amenaza del cuero, sería un poco la traducción, y de Michel Foucault, que es una entrevista que dio Foucault en 1982-1984, que se llama Sexo, Poder y Política de la Identidad, ¿no? Después, la clase quinta y la clase sexta, el tema a trabajar va a ser pornografía, y ahí puse un texto de Wendy McElroy, que se llama, muy interesante, que se llama A Woman's Right to Pornography, el derecho de la mujer a la pornografía, ¿no? Hay una traducción parcial, intentaremos de encontrar la traducción integral del libro, si no el libro está en inglés también. Y un texto de Pat Califia, que se llama Identity, Sedition and Pornography, ¿no? Sedición de la identidad y pornografía. Y la clase séptima y octava sobre prostitución, y ahí pusimos a Virginie Despentes, teoría King Kong, y Catherine Hacking, el capital erótico. Perdón, yo dije que había puesto apreciado, no, apreciado al final quedó afuera. Podemos igual incorporar a nivel de debate a apreciado, sobre todo un libro como Texto Yonki, pero como di precisamente ese curso de Preciado a principio de año, preferí dejarlo de lado en este caso, pero de todas maneras me parece que por ahí, cuando toquemos el tema prostitución, pornografía y prostitución, los dos temas, quizás sume algo de Texto Yonki también, ¿no? Porque me parece que es un texto, es un libro importante y que precisamente abre para repensar estas cuestiones. Bueno, este es el programa, estos son los lineamientos generales. Vamos a ir entonces, ustedes saben, en mis clases hay un material de lectura que yo suelo leer y comentar, y luego es el que ustedes leen también en el campus. Y después vamos al texto. En este caso, como les dije, el texto es este artículo, es un paper del Chicago Journal, publicado en otoño de 1984, que se llama Sex War, Guerra Sexual, The Debate Between Radical and Libertarian Feminists, el debate entre feministas radicales y libertarias, ¿no? Ahora vamos a explicar un poco algunas de esas posiciones. Bueno, el punto de partida va a ser el siguiente. Primero quiero que nos situemos en un hecho histórico, en un punto de partida que es histórico, que es en 1982, pensemos 1982, dentro de la división de olas del feminismo. A veces esta división de olas es un poco esquemática, pero bueno, desde el punto de vista didáctica es clara. 1982 nos encontraríamos básicamente dentro del feminismo, fin quizá del feminismo de la segunda ola, principio de la tercera ola, más o menos por ahí andaríamos, pero más allá de esa división, hubo una conferencia, una serie de conferencias en el Barnard College de la ciudad de New York, en Estados Unidos,
que se titularon, o que a la postre se titularon las sex wars, o se conocieron en el debate o en la reflexión feminista y en la reflexión en torno al género como las sex wars, ¿no? O las guerras sexuales, digamos, ¿no? ¿Por qué las guerras sexuales? Bueno, porque básicamente se presentaron ahí una serie de intervenciones, de ponencias, sobre la cuestión de la sexualidad que fueron muy diversas, que hubo una diversidad muy marcada. Esa diversidad determinó la existencia, si ustedes quieren, de dos posiciones al interior de la relación con la sexualidad o con ciertas prácticas sexuales, ¿no? Es por eso que Ian Ferguson, como luego leeremos en su paper, delimitó que estas dos tendencias se llamaran las feministas radicales y las feministas libertarias. A veces son definiciones complejas porque, a ver, radical es complicada ese término porque de hecho hay muchas posiciones de las feministas libertarias también se podrían entender como radicales, pero vamos primero a entender, quiero que primero entendamos a qué se refiere Ferguson cuando habla de feminista radical y cuando habla de feminista libertaria. Ella da elementos muy claros, principios muy claros a partir de esa discusión del Barnard College de New York. Entonces, primero quiero que entendamos qué es lo que plantean Ferguson y después cada uno y cada una puede tener su posición particular, ¿no? Bien, ¿cuáles serían? Yo un poco en mi material de lectura lo articulé en dos grandes ejes. Feministas radicales, que están articuladas a partir de ciertos principios, y los principios también de las feministas libertarias, y luego cuáles son las diferencias conceptuales centrales, ¿no? Ese es un poco el eje de la clase de hoy. Bueno, según en Ferguson, encontramos dos paradigmas opuestos que se dan durante la segunda ola del feminismo, que la podemos determinar entre 1960 aproximadamente y 1990, que tuvieron su punto de partida en el Barnard College de New York en 1982, en un debate que fue conocido a la postre como las Sex Wars, donde dos líneas del feminismo tomaron posturas opuestas en relación a la sexualidad y básicamente en relación a ciertas prácticas sexuales, ¿no? Como el sadomasoquismo, la pornografía y la prostitución. ¿Cuáles eran los principios a partir de los cuales se articulaban las feministas radicales, ¿no? Bueno, son los siguientes, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 principios para cada una de las líneas, ¿no? Para las radicales y para las libertarias, según Ann Ferguson. El primer elemento o el primer atributo, según Ann Ferguson, que caracteriza a las feministas radicales es el punto de partida es que las relaciones heterosexuales, los vínculos sexoafectivos heterosexuales, están caracterizados en general por la objetivación de las mujeres por parte de los hombres, ¿no? Que hay una objetivación explícita o implícita de los hombres hacia las mujeres. Todo vínculo heterosexual es necesariamente un vínculo de objetivación. Ese es el primer elemento de las feministas radicales. El segundo elemento, dice Ann Ferguson, implica repudiar toda práctica que normalice la violencia sexual de los hombres hacia las mujeres, es decir, todo tipo de vínculo donde habría una violencia. Bueno, si uno relaciona este principio con el segundo, con el primero, uno podría pensar que si todas las relaciones heterosexuales implican objetivación, bueno, toda práctica heterosexual en este sentido implicaría cierta violencia. Quizá no una violencia física directa, a veces sí, obviamente, pero un tipo de violencia que uno podría pensar simbólica o un tipo de violencia psíquica, psicológica, ¿no? Bien, el tercer principio de las feministas radicales, según Ann Ferguson, dice lo siguiente: las mujeres fijan sus prioridades en las relaciones sexuales diferentes de los hombres. Digo, habría una evaluación de prioridades en los vínculos sexoafectivos disímil, diferente entre el hombre y la mujer. Es decir, habría como una valoración o una valoración y una suerte de ecualización o una suerte de balance, ¿no? Distinto entre un hombre y una mujer. Es decir, los hombres valoran determinadas cosas y las mujeres otras probablemente. Pero como ven, todo está derivado de este primer principio de la objetivación de los hombres hacia las mujeres a partir de la constitución de una sociedad patriarcal, claramente. El punto D dice, toda relación sexual debe ser consentida entre los partícipes. Bueno, esto
es claro, digamos, tiene que ser un vínculo voluntario, ¿no? El punto E plantea, la sexualidad humana es una forma de comunicación de la emoción en la intimidad. Y acá ya hay una definición que quiero que recordemos bien, porque ya implica una atribución, una característica particular, que es pensar la sexualidad humana, pensar los vínculos sexuales a partir de la emoción y la intimidad. Esto es importante porque van a ver que una gran diferencia con las feministas libertarias es que no va a estar articulado la sexualidad a partir de la emoción y la intimidad, sino a partir del placer, que es muy distinto, digamos, ¿no? Entonces, para la visión del feminismo radical, la sexualidad hay que pensarla desde la lógica de la intimidad y de la emocionalidad. ¿Mm? Bien, el punto F dice, en sociedades patriarcales la sexualidad es una herramienta de objetivación femenina a través de prácticas que implican la sumisión de mujeres a hombres. Bueno, un poco es la extensión de todo lo que veníamos viendo. ¿Ya? Toda práctica sexual en una sociedad patriarcal per se o por consecuencia implica una sumisión de las mujeres hacia los hombres, ¿no? Por tanto, las diferentes instituciones patriarcales, que son consecuencia de esa sociedad, de esa instauración patriarcal, implican un grado de sumisión. ¿Comenzando por qué? Comenzando por la familia, comenzando por el vínculo entre esposos, ¿no? El vínculo entre esposos, la familia, y luego otro tipo de vínculos, los vínculos sexuales que vamos a trabajar acá, como la prostitución, obviamente, las feministas radicales serán abolicionistas, la prostitución, la pornografía también, harán campañas anti-pornografía, incluso también criticarán ciertas prácticas que ellas verán como intrínsecamente patriarcales, como el sadomasoquismo, incluso así sea, obviamente, vínculos sadomasoquistas entre dos mujeres, verán como una expresión sexual de sumisión que implica una determinación patriarcal por detrás, ¿no? Entonces, que implica una réplica de esa determinación patriarcal por detrás, ¿no? Y el último punto que me quedaba, la libertad sexual requiere equidad entre los partícipes, así como la eliminación de las instituciones patriarcales, como recién decía, como la familia, la prostitución, la pornografía o el sadomasoquismo. Estos son un poco los principios que delimitan Ferguson del feminismo radical. ¿Quiénes son las representantes más importantes de esta línea? Bueno, hay dos. Son por un lado Andrea Dworkin, sobre todo Andrea Dworkin, y Catherine McKinnon. Dworkin y McKinnon, que acá están citados en el paper de Ann Ferguson. Les voy a leer cuáles son los libros. Bueno, el texto de Andrea Dworkin se llama Pornography, Men Possessing Woman, ¿no? Men Possessing Woman, es un texto de 1981. Y luego hay otros textos. El de McKinnon acá no está citado, después si quieren se lo puedo colocar por el foro, pero acá sobre todo está el de Dworkin. McKinnon tiene otros textos también críticos abiertamente de la pornografía. Y como veremos del otro lado, ahora que voy a mencionar las feministas libertarias, hay dos textos que van a ser icónicos, uno de Pat Califia, Feminism and Sadomasochism, de 1981, yo seleccioné otro, pero es más o menos de la misma época, y Gail Rubin, este lo vamos a ver, The Leather Menace, la amenaza del cuero, Comments on Politics on S&M, comentarios en políticas S&M, sadomasoquistas de 1982. Entonces, el primer eje es el feminismo radical, tiene estos seis principios que van a articular o que van a partir del principio de sumisión de la sociedad patriarcal y cómo hay ciertas prácticas que no hacen sino replicar ese patriarcalismo en clave sexual. Vamos a ver, hay elementos comunes entre las feministas radicales y las feministas libertarias según Ann Ferguson. A ver, un elemento común es la definición de la sociedad patriarcal, eso lo comparten las feministas libertarias. Lo que no van a compartir son ciertas caracterizaciones de los vínculos sexuales o que ciertas instituciones o ciertas prácticas sean per se patriarcales, ¿no? Veamos ahora entonces las características que dan Ferguson del feminismo o de las feministas libertarias, que también son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 como la anterior. La primera es, su visión de la sexualidad se articula de los siguientes principios. El primero, la hegemonía heterosexual, o sea, se parte obviamente de la hegemonía heterosexual, se parte del patriarcalismo, igual que las feministas radicales, se caracteriza por la imposición de normas patriarcales y la estigmatización de sexualidades minoritarias.
Entonces sería prácticamente igual que las feministas radicales, pero, porque parte de la imposición de la heterosexual y normas patriarcales, pero agregan la estigmatización de sexualidades minoritarias, ¿no? Esto no aparece en las feministas radicales. Pareciera que no hablan tanto de sexualidades minoritarias, sino en todo caso se privilegia el vínculo entre mujeres en las feministas radicales, ¿no? Se privilegia más bien, digamos, el vínculo lésbico y no las sexualidades minoritarias en su diversidad, por ejemplo, el fetichismo, el sadomasoquismo, lo queer, etcétera, o la bisexualidad, etcétera. Este es un elemento, hay un elemento en común, pero hay un elemento ya nuevo. El segundo punto dice el repudio de los análisis, las restricciones legales y los juicios morales que estigmaticen las minorías. Acá volvemos con la minoría, se piensa en la minoría, y sobre todo vean ya juicios morales, restricciones legales que estigmaticen esas minorías. Entonces acá aparece ya una crítica a cierto moralismo en torno a las minorías, ¿no? Esto también es diferente respecto de las feministas radicales. El tercer atributo dice el control sobre la sexualidad propia y el derecho al placer. Y acá ya tenemos una gran diferencia respecto al feminismo radical, que el feminismo radical se basaba sobre todo no en la palabra placer, no es una palabra que aparezca en el feminismo radical placer, sí aparece en el feminismo libertario el término placer, eh, y aparece sobre todo vinculado con el control respecto de la sexualidad propia y diferenciándose del privilegio de la intimidad o de la emocionalidad que privilegian las feministas radicales. El punto D, toda relación sexual debe ser consentida, eso obviamente es común en radicales y en libertarias. El punto E, la sexualidad humana es un intercambio físico que tiene como finalidad el placer, volvemos al placer, es decir, hay un elemento hedonista, hedónico, que no está en las feministas radicales. En las feministas radicales el elemento es la emoción, la intimidad, que bueno, obviamente puede implicar placer, desde luego, ¿no? Pero no hay un privilegio del término placer. Las feministas libertarias no hablan de intimidad, no hablan de emocionalidad. Hay placer sin necesariamente que haya emocionalidad, puede haberla o no. Pero quiero decir, hay dos valoraciones de la actividad sexual distintas, hay dos vínculos entre género y sexualidad distintos, ¿no? Son distintos, perdón. O sea, en el caso de las radicales, lo que se privilegia es la emoción, lo cual no implica la exclusión del placer, pero se privilegia la emoción. Y en las libertarias se privilegia el placer y no la emoción, lo cual no implica la exclusión, pero como ven hay valoraciones de la actividad sexual a través de prismas diferentes, muy diferentes, ¿no? Bien, el punto F. Las instituciones sociales y los discursos distinguen lo normal, legítimo y sano de lo anormal, ilegítimo e insano. Privilegian ciertas expresiones sexuales y patologizan otras. Bueno, acá también tenemos una diferencia central. ¿Por qué? Porque las feministas radicales hablaban en términos de instituciones patriarcales, y hay que criticar esas instituciones, comenzando por los esposos, por el vínculo de pareja heterosexual y por la familia, y terminando en la pornografía, obviamente, pero no hablan de esta diferencia entre lo normal y lo anormal, lo legítimo y ilegítimo, la patologización de ciertas prácticas y ciertas prácticas, entre comillas, sanas, ¿no? No, las feministas libertarias van a dar cuenta de esto. Es decir, hay un elemento, por un lado hay un elemento hedónico, el elemento hedonista está presente en la visión libertaria y no en la visión radical. Y por otra parte, la crítica de la normalización, la crítica de la estigmatización de ciertas sexualidades minoritarias, también va a estar en lo libertario y no va a estar en lo radical, según Anne Ferguson. Después, cada uno puede dar cuenta de su posición. Yo estoy dando cuenta de lo que plantea Ferguson, digamos. Entonces, ahí hay dos elementos importantes, yo diría, ¿no? El elemento hedónico, el elemento hedonista y el elemento antinormalizador, si ustedes quieren, antidisciplinario del feminismo libertario. Y el punto G y último, la libertad sexual requiere del ejercicio de prácticas que transgredan lo normativo, o sea, que transgredan aquellas instituciones que disciplinan, que normalizan, y por lo tanto las mujeres tienen derecho, dicen las libertarias, a la pornografía, a la prostitución, al sadomasoquismo, ¿m?
Y esto lo van a sostener, como vimos, Pat Califia y sobre todo Gayle Rubin, entre otras. Entonces podríamos decir dos figuras intelectuales que encarnan estas posiciones son, por el lado de las radicales, Andrea Dworkin y Catherine McKinnon; por el lado de las libertarias, Pat Califia y Gayle Rubin, que por otra parte, Califia y Rubin efectivamente eran lesbianas sadomasoquistas, formaban parte de un grupo que se llamaba Samoa, muy interesante, un grupo breve, que eran feministas, libertarias, anarquizantes. Desde el punto de vista político también veremos que hay diferencias. Digo, si ustedes quieren, las libertarias por definición son más anárquicas, ¿no? Y las radicales no necesariamente. De hecho, en el programa ustedes pueden leer, o leyeron, digamos, esa alianza táctica, que es muy problemática para un sector del feminismo de aceptar, pero que sucedió, en su cruzada antipornografía, en la cruzada antipornografía que ejecutaron las feministas radicales en 1984 para buscar prohibirla por sus posiciones abolicionistas, producto de estos argumentos, se aliaron tácticamente con sectores conservadores, con el gobierno de Reagan. Obviamente por objetivos distintos. Digo, Reagan buscaba también abolir la pornografía, abolir la prostitución en defensa de valores conservadores, tradicionales, religiosos, de reforzar y restaurar la familia tradicional, heterosexual, monogámica, o sea, obviamente por otras causas. Las feministas radicales buscaban abolirla porque consideraban que había elementos propios del patriarcalismo ahí que no había que replicar, pero tácticamente el objetivo era el mismo: abolir la pornografía y la prostitución. Y eso implicó una alianza táctica entre estos sectores, digamos, ¿no? Finalmente esto fue impedido, digamos, producto de la defensa de una de las enmiendas de la Constitución americana, que es el derecho a la libre expresión, etcétera, digamos, ¿no? Pero quiero decir, políticamente uno diría, las libertarias son más afines a una izquierda libertaria, y las radicales, bueno, es verdad que tuvieron esta alianza táctica con un sector conservador, pero podemos pensarlas como otro tipo de izquierda. No sé cómo llamarla, digamos, ¿no? Quizás es un poco fuerte hablar de izquierda puritana o de izquierda moralista, pero me parece que es un tema interesante para debatir, porque una de las características, una izquierda no hedonista, una forma de dividirlas es: las feministas libertarias son una izquierda hedonista, las feministas radicales una izquierda no hedonista, por ejemplo, ¿no? Esa sería una diferencia. La otra diferencia es que las feministas radicales plantean esta crítica a la estigmatización, la disciplina, la normalización institucional de sexualidades diversas, que son muchas. Esto no aparece en el discurso del feminismo radical. Entonces, hay diferencias sustanciales. Entonces, pornografía, prostitución y sadomasoquismo para las radicales, sí. En todo caso, ellas consideran que no hay nada per se intrínsecamente patriarcal en esas prácticas. En todo caso, lo que van a decir es: tenemos que hacer diferente pornografía. Habrá que hacer una pornografía no patriarcal, donde la mujer tenga un rol central, donde el placer femenino tenga un rol central, donde no haya un vínculo de dominación. Tenemos que plantear el trabajo sexual desde el punto de vista autogestivo, dando cuenta de que no hay nada inherentemente explotador al trabajo sexual, o por lo menos no hay nada más explotador en el trabajo sexual que otro tipo de trabajos en una sociedad capitalista, digamos. Bueno, yo no quiero adelantarme porque esto lo vamos a debatir y lo vamos a plantear en las próximas clases, pero quiero decir, esa es una gran diferencia. Digo, no hay nada intrínsecamente patriarcal en esas prácticas. En todo caso, habrá que crear prácticas sexuales, de la pornografía, de la prostitución, del sadomasoquismo, diferentes, feministas, ¿no? Que salgan básicamente de ese vínculo. Bueno, por tanto, tenemos dos feminismos enfrentados, o dos corrientes internas que, si bien comparten un principio, que es el principio de la heteronorma o la heteronormatividad y la sociedad patriarcal, eso lo van a compartir y van a compartir su crítica a eso, las estrategias, las valoraciones, las éticas y las acciones políticas son distintas, claramente distintas. Entonces uno podría pensar que tenemos dos posiciones feministas enfrentadas. Una, obviamente, va a ser crítica al trabajo sexual, se va a centrar en la emoción. Digo, yo, por ejemplo, escribí palabras que me parece que son palabras o frases
para caracterizar cada uno de estos dos feminismos. De estos dos feminismos. Por ejemplo, un feminismo que es el radical es antitrabajo sexual o crítico de la noción incluso de trabajo sexual, consideran que no hay trabajo sexual, centrado en la emoción, la intimidad, ve la prostituta como un modelo femenino de víctima y de opresión, implicó o tácticamente tuvo una alianza con conservadores e incluso con sectores de la iglesia, se centra o se focaliza en el discurso de la violencia y el abuso, en la crítica del discurso de la violencia y el abuso, lo cual no quiere decir que las feministas radicales no lo hagan, pero no es tanto el eje, versus, uno podría llamar un feminismo pro-sex, cuyo eje es el placer, la autonomía, la prostituta como modelo femenino poderoso incluso, y amenazante incluso para cierto orden patriarcal heterosexual, que buscó tácticamente alianzas con sectores liberales, en el sentido norteamericano de la palabra. Un liberal en Estados Unidos es un progresista, es un liberal de izquierda, si ustedes quieren, o un socialdemócrata, y con sectores libertarios. Y el eje del discurso de las feministas libertarias es el eje placer-poder, ¿no? Ahí vamos a ver que hay un vínculo, cuando veamos a Foucault hay un vínculo muy claro con la influencia Foucaultiana. De hecho, Gayle Rubin leyó a Foucault y Foucault citó a Gayle Rubin. Vamos a leer un texto de Foucault donde habla de Gayle Rubin, es decir, hay claramente un vínculo entre Foucault y Gayle Rubin. Podemos pensar, por ejemplo, autoras como Judith Butler o Paul B. Preciado en la línea de este feminismo libertario de la tercera ola, es decir, de fines del siglo XX hasta la primera década del siglo XXI. Me parece a mí que Butler, que de hecho ha hablado del trabajo sexual y plantea y que está a favor de su regularización, lo mismo que Paul B. Preciado, entrarían dentro de este feminismo libertario. Pero uno podría decir, está bien, entrarían dentro del feminismo libertario, pero no dejan de ser radicales. Por eso digo, esa división radical libertaria se puede prestar a confusión, porque uno puede decir que las libertarias también son radicales en ciertos planteamientos. Sí, sí. Lo que pasa es que así es como utiliza esta terminología Anne Ferguson. O sea, yo estoy repitiendo esta terminología de este paper de Anne Ferguson, digamos, ¿no? Pero más allá de los términos, ¿no? Me parece que sí es importante dar cuenta de las diferencias al interior de esos términos. Claramente hay, si ustedes quieren, yo le hubiera puesto quizás feminismo libertario hedonista, o libertario hedónico, o libertario antidisciplinario, no sé. Y por otro lado, radical emocional probablemente, ¿no? Centrado más en la emoción. Es decir, me parece a mí que las palabras que marcan la disidencia es placer y emoción. Emoción, las radicales; placer, las libertarias. Y a partir de ahí se desprenden diferentes tácticas, diferentes políticas, ¿no? Bueno, el paper de Anne Ferguson es un paper breve, como van a ver, no es muy largo. Toda la primera parte es más o menos lo que yo les comenté. Me interesa sobre todo esta parte donde ella habla de los dos paradigmas contrastados, que es un poco lo que yo recién les leí, ¿no? Las características de las feministas radicales, que ella divide en siete, que son los 7 elementos que yo les acabo de marcar, lo mismo que el feminismo libertario, los 7 elementos que yo les acabo de marcar, ¿no? Y luego las críticas. Y vean que acá lo dice Anne Ferguson, en la página 109, dice: las feministas radicales dan cuenta del valor emocional de la intimidad en las interacciones sexuales, mientras que las feministas libertarias enfatizan el placer, ¿no? O sea, por un lado emoción, intimidad, placer. Pero nunca emociones y los placeres físicos pueden ser aislados, y discutidos de manera separada. O sea, quiero decir, por eso, no son excluyentes. Podemos hablar de intimidad y de placer, no es que son excluyentes. No son excluyentes, pero para mí dan cuenta de privilegios. Es decir, hay una tendencia que privilegia o jerarquiza el placer y la otra la intimidad. Pero eso no implica la exclusión necesariamente de uno por sobre el otro, obviamente, ¿no? Bueno, luego Ferguson es interesante porque habla de la pornografía. Dice: la pornografía en la página 110 es un tópico difícil, en parte por la distinción entre erótica, erotismo y pornografía. Depende de su contexto, depende del género, de la clase, de la cultura de la audiencia. Las prácticas pornográficas, los discursos y las imágenes
dirigidas a los hombres reducen las mujeres a objetos sexuales. Bueno, por eso, esa es una discusión. La discusión es sobre el tipo de discurso. ¿Es la pornografía intrínsecamente patriarcal o podemos hacer pornografía donde las mujeres no estén objetivadas? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Es representar audiovisualmente prácticas sexuales? ¿Ese es el problema? ¿O cómo las representamos? Me parece a mí que las feministas libertarias van a decir, bueno, es el cómo, no el qué. Representar prácticas sexuales está bien, es una expresión, es una forma de la libre expresión. Incluso puede ser tremendamente estético, digamos, ¿no? Vanguardista, como de hecho sucedió. Pensemos el cómo, pensemos el rol de la mujer en ese tipo de representaciones. La representación per se no implicará un problema en términos de patriarcalismo. En la página 111, vean lo que dice Ann Ferguson, dice el sadomasoquismo, la pornografía capitalista, producida capitalista, la prostitución y la familia nuclear, entre male breadwinners and female housewives, bueno, entre las relaciones familiares, son prácticas riesgosas desde un punto de vista feminista. Esto no significa que las feministas no tengan derecho a comprometerse, engage o a formar parte de esas prácticas. Entonces, quiero decir, son elementos discutibles, son elementos, como dice acá Ferguson, de riesgo. Puede ser, digo, ¿no? El sadomasoquismo, la pornografía, la prostitución, la familia, pero eso no implica que las feministas no deban formar parte de ellas, ¿no? En la página 112, dice Ann Ferguson, una moralidad feminista puede ser pluralista con respecto a esto básico y a las prácticas riesgosas. Las feministas pueden ser libres de elegir entre el riesgo, entre las prácticas de riesgo, sin miedo a una condena moral por parte de otras feministas. Esto me parece muy interesante, digamos, ¿no? El tema de la condena moral. Es decir, si una feminista hace pornografía, si una feminista ejerce la prostitución o ejerce el trabajo sexual, uno de los problemas que pueden aparecer acá es, aparte del riesgo de por ahí involucrarse en prácticas complicadas en función de sus condiciones, es la condena moral. Ese tema de la condena moral es un tema que a mí me parece central pensarlo, ¿no? Porque me parece que algunas de las discusiones que nos atraviesan hoy en la cuestión del género tienen bastante que ver con cierta condena moral o con cierto moralismo o con cierto puritanismo también, desde mi punto de vista, digamos, ¿no? Un poco en señalar a la otra o al otro que está haciendo determinadas cosas que no corresponderían o que serían incoherentes con respecto a una visión feminista. Entonces, me parece que el tema de la condena moral es un tema que podemos también analizar, ¿no? Bueno, esta era un poco la idea de la clase de hoy, ¿no? Los invito a que lean este texto. Es un texto que, si bien está en inglés, me parece a mí que es muy claro. Si conseguimos alguna traducción, bueno, intentaremos subirla. Si no, obviamente, si tienen alguna duda respecto de párrafos del texto que no sean muy claros, simplemente pueden consultarme al foro y yo les ayudo con la traducción, digamos, ¿no? Pero de todas maneras creo que en el material de lectura está extractado, o yo intenté extractar desde mi punto de vista lo más importante. ¿Cuáles son las líneas que dividen estas dos tendencias? Lo que me importa de esta primera clase es que quede claro estas dos tendencias al interior del feminismo, de la segunda a tercera ola, en relación con la sexualidad, cuáles son los puntos en común, cuáles son los puntos divergentes, cuáles son las posiciones del punto de vista ético y político que tácticamente las separan, y bueno, y que cada una de ustedes analice, cada una y cada uno analice si tiene mayor afinidad con una, ¿no? Acá obviamente vamos a pensar sobre todo el ala libertaria, esa es la realidad, digamos, ¿no? Vamos a analizar, porque yo tengo una afinidad, quiero aclararlo de entrada, digamos, tengo una afinidad y coincido con la posición del feminismo libertario. Vamos a analizar autoras que van en esa dirección, digamos, ¿no? Lo cual no quita que tengamos lecturas críticas igual, digamos, ¿no? Pero quiero aclarar de entrada que la línea va más que nada por el feminismo libertario, no por el feminismo radical, ¿no? Bueno, bien, con esto vamos a cerrar esta primera clase de hoy. Espero que les haya interesado.
las invito, insisto, a que participen del foro interactivo. La idea también es que este curso, un poco a diferencia de mis cursos anteriores que son quizá muy teoréticos, muy de teoría filosófica pura, este es un curso más teórico práctico o teórico político, digamos, ¿no? En el sentido de que estamos hablando de intervención política acá también. Entonces, y por lo tanto, que sea práctico, que ustedes también se hagan cargo un poco de esto y que tomen un poco la posta en el foro de clases, ¿no? Bueno, les mando un beso, un gran abrazo a todas, a todos, y seguimos en la próxima clase. Muchas gracias.